Y aquí en Mar Azul enseñamos a través de series. Es como Netflix, que tiene diferentes series y diferentes capítulos. Pues nosotros enseñamos a través de series un tema, lo desarrollamos durante varias semanas. No pasa que el tema de este domingo es completamente desconectado del anterior o del próximo. Usualmente es una serie. Hay ocasiones donde hacemos algo especial, pero llevamos 6 semanas en una serie titulada Cimientos, desarrollando una fe firme y resistente. Y hoy vamos a hablar del cimiento número 6, que dice: tenemos respuestas para las preguntas más importantes. Tenemos respuestas para las preguntas más importantes. Cuando yo tenía como 12 años de edad, mis padres me llevaron por primera vez a Disney. ¿Cuántos recuerdan su primer viaje a Disney? Aquellos que han tenido la oportunidad de ir. Ok. Ese primer viaje para mí fue interesante porque yo recuerdo que yo no tenía temor, tenía excitement, estaba emocionado por las cosas que estaba observando y por las atracciones y las montañas rusas. Y tenía como un temorcito, pero no era un temor de un temorzote, era un temorcito por la idea de que es algo nuevo, de que era exciting, pero no tenía realmente un temor, tenía esa emoción. Y me sentía con mis padres en un lugar que, aunque era la primera vez, era un lugar seguro. Y recuerdo montarme en todas las atracciones que pudimos. Mi mamá había sido operada algunas semanas antes, como 2 semanas antes. Y cuando íbamos a la fila, como ella tenía la silla todavía, para ella no fue tan divertido, pero nosotros, pues, nos colaban. Íbamos primero. Ella hizo ese sacrificio por nosotros. Qué linda. Nos montamos en todas las machinas, en todas las... Fue tan chévere. Me sentía en un lugar tan seguro. Pero con el tiempo crecí y pude ver algunos videos, no necesariamente de Disney, pero de lugares donde las machinas no se les dio mantenimiento, o las personas se montaron bien irresponsablemente, o algo pasó, y empecé a ver videos, porque ustedes saben que cuando el mundo se conectó con esto de la internet y está accesible, empezamos a ver videos de todos los accidentes que podían pasar en los parques de diversiones, los problemas que habían ocurrido. Y algo interesante pasó en mí, y es que con el tiempo, mientras más adulto me puse, dije adulto, fíjate que viste, mientras más adulto me puse, más temeroso me puse de lo que pudiera pasar en las montañas rusas. Más temeroso me puse con las ruedas estas, ¿cómo se llaman las ruedas que dan vuelta? La estrella. ¿A ustedes no les pasó que cuando pequeños se sentían emocionados, era fácil, pero algo pasa cuando uno crece y ahora va a la estrella y ya no puede ni el estómago, y tú dices, ¿pero qué pasa? Si antes yo hacía, ¿te ha pasado? Tú dices, antes yo hacía esto tan bien, tan feliz, sin problema, pero ahora ni una estrella. No puedo manejar ni la estrella. Y con el tiempo dejó de ser algo tan seguro para mí y tenía que pensar, ok, esto es un parque bueno, aquí le dan buen mantenimiento. Empezaba a hacer otras preguntas para sentir esa seguridad que había perdido cuando niño. De la misma forma, yo crecí dentro de una familia cristiana y bien temprano, yo desarrollé una fe real, porque en mi caso, mis padres me mostraron una fe genuina. Por ejemplo, y yo tengo que decirles que aún a temprana edad, aunque yo era un niño, mi fe no era ciega, o sea, era real. Yo tenía una fe por lo que había visto. Había visto a mis padres servir, amar a las personas. Muchos de los valores que hoy ustedes ven en nuestra vida vienen de esa crianza. Y por años yo los vi entregarse al ministerio y servir también hacia afuera,
teníamos un ministerio hacia los deambulantes en el área de Bayamón, y todas esas experiencias formaron y fueron parte de mi fe. Y yo me sentía muy seguro de esa fe y de lo que creía. Y no era ciega, era real, pero yo creía que Jesús había venido al mundo y que Jesús era el Hijo de Dios, que Él había muerto por mis pecados, en sustitución por mis pecados. Lo pude entender desde temprano, que Él me ofrecía perdón y vida eterna, y que ahora me llamaba a ser un discípulo. Y al principio, en mi crecimiento, esa fe se sentía tan segura, tan clara, con tanta convicción. Pero con el tiempo me ocurrió lo mismo que me ocurrió con los parques de diversiones. Empecé a ver personas que decían tener la misma fe, pero había una desconexión entre lo que decían y hacían. Y empecé a ver también videos y noticias por el mundo conectado de aquellos que se llaman ser creyentes, y entonces ahí añádanle los momentos donde esto no es nuevo, durante cientos de años los líderes que Dios llama a ser parte de su iglesia siguen siendo humanos, y muchos de ellos fallan. Entonces cuando tú vienes creciendo y escuchas que un líder falla, y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y dices, pero si yo escuché un mensaje una vez que me transformó tanto, ¿qué pasó? Era todo una mentira. Y esas cosas comienzan a dolernos. Y hay personas que dicen ser creyentes y dicen unas barbaridades. Entonces está la división de pensamientos dentro de aquellos que se llaman creyentes o seguidores de Jesús. Y de momento aquello que era una fe segura deja de ser esa fe segura. Y comienzas a hacerte preguntas. Y yo quiero que ustedes sepan que tenemos respuestas para las preguntas más importantes. Que Jesús anhela y Dios quiere contestar tus preguntas. Y que cuando se trata de nuestra fe, como hablamos la semana pasada, es importante que nosotros podamos entender lo que nosotros creemos. ¿Cuáles son los cimientos, las bases de nuestra fe? Para que nosotros ganemos seguridad, porque en el camino, mientras vamos creciendo, nos damos cuenta de que hay cosas que generan inestabilidad en nuestra fe. Así que hoy vamos a hablar de esas preguntas, porque yo creo que muchos de ustedes ya saben lo que creen. Como hablamos, el primer cimiento, Jesús, Dios mismo, hecho carne, creador del universo. Tú sabes eso, tú sabes lo que crees, pero la pregunta es si sabes por qué lo crees. Y específicamente en un mundo tan lleno de información, en la que cada persona tiene una opinión diferente, es importante que tú sepas contestar preguntas y preguntas que quizás no te has hecho. Porque tú dices, la palabra es inspirada, la palabra o es la palabra de Dios o no lo es. O Jesús resucitó o no resucitó, pero no hay entremedios. Y uno de los pensamientos que más escuchamos en la cultura de hoy es que la verdad es relativa, que nadie es dueño de la verdad, que nadie tiene la verdad absoluta. ¿Qué nos enseña la cultura? Que como no hay una verdad absoluta, tú tienes que encontrar cuál es tu verdad y seguir tu verdad. ¿Has escuchado eso? Ese es el pensamiento popular. ¿Cuál es? No, y te dicen, no, esa es tu verdad, tenla para ti, pues yo tengo la mía. Entonces son muchísimas verdades. Y esa es la cultura en la que nosotros vivimos. La cultura en la que nosotros vivimos, si tú buscas, por ejemplo, sobre el bacon, vas a encontrar en un instante un montón de personas diciendo los efectos negativos del bacon, ¿ok? Y cómo el bacon no es saludable para tu salud. Yo no sé si alguno de ustedes lo sabía, pero, ¿sabe?
Bueno, nada en exceso es saludable, pero particularmente el bacon en exceso. Dile al que está a tu lado, detente con el bacon. Tú vas a encontrar gente hablando sobre los efectos negativos del bacon, pero sorprendentemente vas a encontrar personas diciendo el bacon es bueno. Y vas a encontrar gente diciendo, no, mira, yo me encontré un artículo sobre las ventajas del bacon. Que no tiene carbohidratos, que es gluten free. O sea, es que... Y si nosotros miramos cualquier tema ahora mismo en el mundo, tú vas a encontrar unas personas hablando sobre los aspectos positivos, los aspectos negativos. Vas a encontrar aquellos a favor del bacon, aquellos en contra del bacon. Y esta es la cosa. Tú puedes encontrar a alguien que diga, no, mi verdad es que el bacon es bueno. Y la voy a vivir. Y todas las mañanas me voy a comer un plato solo de bacon porque es sin carbohidratos y gluten free. Y tú puedes decir, esa es mi verdad. Sin embargo, eso no va a evitar que en tu cuerpo ocurran los efectos dañinos de esa que tú hiciste tu verdad, pero que está en contradicción con la realidad del universo. Y así nosotros tenemos una cultura que dice nada es verdad absoluta. Incluso las iglesias son vistas como instituciones negativas para la sociedad hoy en día. Porque se adhieren, se agarran, se sostienen en unas enseñanzas esenciales, en unas verdades, en unos cimientos. Y la sociedad hoy cuestiona que eso pueda ser real. Y por el otro lado dice que entonces las personas que cuestionan las verdades, entonces son los pensadores, los luchadores heroicos contra el sistema en nombre del pensamiento libre. Así que aquí estamos, en esta cultura que presenta incluso la fe en general como el asunto de estar en un viaje espiritual. Y nosotros hemos utilizado la palabra viaje, travesía, camino. Incluso Jesús utilizó esa palabra. Pero el problema dentro de la cultura cuando presenta la fe y la religión como solo un viaje espiritual es que hay una suposición, hay una suposición que no es expresada, y es que Dios, para la cultura, Dios no se ha revelado claramente al ser humano. Por lo tanto, como ellos piensan que Dios no se ha revelado, pues ellos presentan que el ser humano está en un viaje, y la suposición es que el ser humano todavía está buscando encontrar a Dios en lugar de un Dios que ya se dio a conocer. Y ahí está la diferencia para nosotros, porque aunque esta narrativa cultural del viaje, del hombre en búsqueda de Dios y todo esto suena como muy chulo, como muy lindo, para nosotros los aprendices de Jesús, la historia es completamente diferente. Gracias. Nosotros sabemos que Dios se reveló a los seres humanos en Jesús. Y por aquí comenzamos este mensaje. Esto nosotros lo sabemos, que Dios se reveló a los seres humanos en Jesús. Aunque hay un pequeño grupo, aún dentro de aquellos que se llaman cristianos, que desde el año 2000 en adelante, comenzaron un movimiento de deconstrucción, que tú tenías que deconstruir todo lo que era tu fe y todas las preguntas que tú te hacías, te las hicieras, pero comenzaron a sacar los cimientos y comenzaron a dudar sobre la deidad de Jesús, que Jesús era Dios. Comenzaron a dudar y a decir, no, Jesús realmente no murió por nuestros pecados. Y comenzaron a cambiar completamente lo que nosotros conocemos como el evangelio o como las buenas noticias o buenas nuevas de Jesús. Y con el tiempo del 2000 hacia acá particularmente, muchísimas personas quedaron engañadas dentro de un movimiento llamado el cristianismo progresivo, que incluso presenta que la iglesia no puede ser arrogante y afirmar que tiene las respuestas. Sin embargo, hoy nosotros estamos aquí hablando de que tenemos las respuestas para las preguntas más importantes
en la vida. Este es el cristianismo bíblico. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, 18, 20. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero miren que dice, el Hijo único que es Dios y quien vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer a Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Sí, Dios se reveló a nosotros y sí se reveló con claridad a través de Jesús y también a través de su palabra. El mismo Jesús nos dio a conocer eso. Y quizás has escuchado estas palabras de Jesús en Juan 14, verso 6. Yo soy el camino, esta es famosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Ese verso que le voy a pedir a producción que lo deje ahí en pantalla, tiene tanta profundidad cuando lees las palabras yo soy. Esta frase yo soy se conecta con las declaraciones yo soy que hace Dios en el Antiguo Testamento hablando con Moisés. Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta yo soy. Y aquí está Jesús diciendo, aquel que hablaba con Moisés en la zarza ardiente, yo soy. Eso es una afirmación de la divinidad de Jesús. Cuando dice el camino, Jesús se presenta como el único medio por el... Este micrófono cambia solo. Ahí está. Jesús se presenta como el único medio por el cual las personas pueden llegar a Dios. Esto implica exclusividad, que no hay otro camino hacia el Padre. Indica que la relación con Dios se realiza a través de la fe en Jesús y su obra redentora. Cuando ahí leemos la verdad, es que Jesús es la revelación completa y final de la verdad de Dios. En Él las promesas y las revelaciones de Dios se cumplen. Cuando dice la vida, Jesús estaba diciendo que Él es la fuente de toda la vida. Sabemos que Él es el Dios creador, pero también está hablando de que Él es el dador de vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él se presenta como el dador de vida eterna para aquellos que creen en Él. Esta frase es tan grande. Cuando dice nadie viene al Padre sino por mí, una vez más está reafirmando la exclusividad de Jesús como mediador entre Dios y la humanidad. Y esto contrasta con la cultura que dice, no, si hay muchas maneras de llegar a Dios. Unos le llaman a Dios, otros le llaman Alá, otros le llaman... Pero todos los caminos, eso es lo que la cultura en muchas ocasiones enseña, todos los caminos llevan al mismo Dios. Entonces quizás tú creciste en una iglesia cristiana y igual que yo tienes una fe en Jesús y tú dices es a través de Jesús, pero alguien te pregunta ¿y por qué crees eso? Y de momento dice espérate, déjame ir a llamar a mi abuela para que mi abuela me diga un poquito mejor porque yo sé lo que creo pero no sé por qué lo creo. Entonces todos nosotros como discípulos tenemos la tarea de crecer en nuestro conocimiento y entendimiento de nuestra fe. Y no puede ser un asunto toda la vida de decir, pues yo, porque lo siento. ¿Y por qué tienes fe en Jesús? ¿Por qué Jesús y no Alá? ¿Por qué la Biblia y no el Corán? Y algunos pueden decir, pues porque lo siento, porque para mí esto es palpable. Pero de la misma forma, un seguidor musulmán puede decir yo lo siento y es palpable. Y no pueden haber dos verdades, no pueden haber dos realidades. Incluso en el Corán
el Corán dice que Jesús no resucitó, lo que pone en juego todo el cristianismo. En la Biblia dice que Jesús resucitó, lo que pone en juego toda la religión musulmana. Entonces tú tienes que decidir por ti mismo y poder explicar tu fe. Porque nuestra fe no puede ser completamente ciega, es una fe racional. Y qué bueno que en ese proceso de hacernos las preguntas, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que el Evangelio no detiene las preguntas. Que la iglesia, número 2, tiene respuestas absolutas a las preguntas más profundas del ser humano. La iglesia tiene esas respuestas acerca de la fe, acerca de la vida, acerca de cómo conducir nuestra vida. Y la cultura realmente presenta a la iglesia como un grupo de personas que no le gusta que hagas preguntas. Y quizás tú tuviste en algún lugar esa experiencia en el que tú trajiste una pregunta y la maestra te dijo, porque sí, niño, porque lo dice la Biblia y tienes que creerlo. Y al principio escuchaste eso y dijiste, ok, y fuiste con otra pregunta y no te contestaron con claridad. Yo quiero que tú sepas que aunque la cultura nos presenta de esa forma, al menos Mar Azul no es así, y estoy seguro que la mayoría de las iglesias no son así. Ellos quieren que tú hagas las preguntas más profundas y que puedas contestarte esas preguntas. Y sabes que no todas van a ser contestadas el domingo en un mensaje. Esto es una serie para que sirva de una introducción. Tú quieres tener cimientos, quieres tener contestaciones claras. Hay contestaciones claras para ti. Tienes preguntas de cómo la Biblia sabemos que es la palabra inspirada de Dios, por qué se escogieron los libros que se escogieron, que se pusieron dentro de la colección de lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber todas esas cosas? Hay contestaciones. Por más de 2000 años los pensadores más brillantes han estado respondiendo esas preguntas y han estado luchando con ellas. Tú puedes hacer lo mismo. Y puedes hacerlo sin temor, porque lo que va a suceder es que vas a salir al otro lado con una fe firme y cimentada, no en la experiencia que tuviste solamente que te dijeron que creyeras a ciegas, sino con tu experiencia de fe. ¿Me están escuchando bien? Ok, se escucha ahí, de ese lado, porque acá ha cambiado. Es como si el micrófono estuviera cambiando constantemente. Y yo quizás cojo uno de Mike para que eso se... Porque yo tengo preguntas sobre el micrófono. Le quiero decir al micrófono, ¿por qué estás loco hoy? Y yo sé que los muchachos están haciendo una labor increíble ahí, pero ha cambiado tanto que yo dije, yo quiero preguntar y poder tenerlo con claridad para compartir con ustedes. Así que finalmente, en lo que llega ese micrófono, si tienes preguntas, tenemos respuesta. Dile que está a tu lado, tenemos respuesta, tenemos respuesta, tenemos respuesta. Muy bien. Esto no va a ser las únicas preguntas. Aquí no van a estar contestadas todas las que tú trajiste, pero posiblemente de una manera sencilla. Yo quiero decirte algunas que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy, ¿ok? Algunas que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy. Así que, míralo ahí. Gracias, Ricky. Gracias, hermano. Muy bien. Ahí estamos. Ok, vamos por ahí. Muy bien, gracias. Ya la respuesta se dio. El micrófono hoy estaba chango. Eso es todo. Aquí si tienes preguntas tenemos respuestas, ¿ok? Número 1, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo contestarías eso? La respuesta bíblica es que el propósito de la vida es conocer a Dios y glorificarlo. Miren lo que dice Eclesiastés
12:1, voy a leer rápidamente. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, del ser humano. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué existe el sufrimiento? Alguien puede llegar aquí en medio de un dolor profundo como todos nosotros hemos experimentado. Mira lo que dice Romanos 5:3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que la respuesta bíblica de por qué existe el sufrimiento, que el sufrimiento es una consecuencia del pecado en el mundo, pero Dios puede transformarlo para bien y para nuestro crecimiento espiritual. Esa es la realidad. Algunos preguntan, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? La respuesta bíblica: después de la muerte los creyentes tienen la promesa de la vida eterna con Dios, mientras que los no creyentes enfrentan el juicio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así sucesivamente. ¿Qué es la verdad? Son preguntas que todos tenemos. La respuesta bíblica es: la verdad es revelada por Dios a través de su palabra y personificada en Jesús. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo puedo tener yo, John, una relación con Dios? Bueno, la respuesta bíblica: podemos tener una relación con Dios a través de la fe en Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando su gracia y su perdón. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, esta es versión Reina Valera, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 1:12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para cada pregunta hay respuestas bíblicas. ¿Cómo debo vivir mi vida, John? Llegué aquí, no tengo idea, mi vida no está en el mejor espacio, en el mejor lugar. Es sencillo. La respuesta bíblica es que deberíamos vivir nuestras vidas en amor y obediencia a Dios, siguiendo los mandamientos y enseñanzas de Jesús. Miren, Mateo 22:37-40, hemos estado leyéndola durante toda esta serie. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tú tienes preguntas, créeme que la Escritura tiene respuestas, pero es nuestra responsabilidad el hacerlas y el buscar esas contestaciones. En la Escritura tenemos una historia donde quiero terminar, de alguien que se acercó haciendo preguntas a Jesús, y posiblemente de la misma forma tú estás aquí hoy con una pregunta específica acerca de tu vida. Leo en Mateo 19, verso 16 en adelante. Sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes,
No presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué contestó él? Pues ya eso yo lo sé. En otras palabras, todo eso los he cumplido, dijo el joven. Yo me sé eso. ¿Qué más me falta? Y Jesús respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y dice que cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Él vino con preguntas. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor conociendo, Jesús conociendo con quién estaba hablando, Él dijo, ok, yo lo voy a llevar por un camino. Yo le voy a contestar sus preguntas para llevarlo a que Él pueda ver lo que yo quiero que Él pueda ver. Y posiblemente de eso se trata esta mañana para ti. Él quiere llevarte y llamarte y decirte, te estoy llamando. Chachi, si le ponemos ese pianito, hermoso. Quizás Él quiere llevarte por una ruta. Él quiere que tú hagas preguntas para Él contestarte esas preguntas y luego mostrarte lo que verdaderamente está ocurriendo en tu corazón. Y en cada uno de nuestros corazones está ocurriendo algo distinto. Y hay un reto distinto para cada uno de nosotros. Cuando el joven le pregunta a Jesús qué debo hacer, Él le dice, ok, pues tú debes guardar los mandamientos. Es el equivalente a cuando nosotros vamos y decimos, Dios, pero ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué yo debo hacer? Ya yo me acerco a ti porque tú tienes respuesta. Míralo ahí, estaba ahí. Gracias, muchachos, han hecho una obra tremenda. Miren, que muchos creyentes o seguidores de Jesús realmente saben lo que creen, pero en muchas ocasiones no saben ni por qué lo creen. Y aún más profundo, realmente no están dispuestos a aplicar y a vivir lo que dicen que creen. Jesús le dijo, pues estos son los mandamientos. Él dijo, eso ya yo lo sé. Eso es lo que yo he hecho toda la vida. Y él dice, ¿qué más me falta? Mira esta pregunta que le hace el joven, ¿qué más me falta? Jesús no le ofende las preguntas, Él las está esperando. Él quiere contestarlas. Y dice, bueno, pues hasta aquí te quería traer. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Luego ven y obedece y luego ven y camina. Pero el primer paso es que tú, en tu caso, amas más la vida que tienes y el control que piensas que tienes que lo que cuesta seguirme. Y yo quiero que tú sepas que el ser un seguidor mío tiene un precio. Y esto es lo que a mí me sorprende en mi proceso de ser creyente y de ser seguidor. Yo me he dado cuenta que no hay nada más divertido que servir a Dios junto a personas que amas, pero no hay nada más difícil que seguir a Jesús. O sea, el evangelio no es un llamado liviano. La realidad es que seguir a Jesús cuesta. Y cuesta mucho porque nuestras vidas tienen que tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones que no van a ser las mejores. Vamos a empezar a sacrificar cosas que amamos porque amamos más a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Vamos a decirle que no a oportunidades que otros te dirían, no, dile que sí. Vamos a escoger
no hacer lo que la cultura dice que vamos a hacer para encontrar en eso valor y propósito. Y es tan contrario a lo que la cultura enseña que tiene un precio. Y las preguntas nos llevan a conocer cuál es ese precio. Y dice ahí que cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Lo que me deja en este último pensamiento para compartir con ustedes: en muchas ocasiones la respuesta a tu pregunta no va a ser la que tú esperabas. En muchas ocasiones la respuesta no va a ser, es más, yo te diría, la mayoría de las veces la respuesta no va a ser la que tú esperas y como tú la esperas. Pero un discípulo es el que decide seguir a Jesús, aunque la respuesta no sea la más que le gusta, aunque la respuesta no sea la más fácil. El seguir a Jesús tiene un precio. Es por gracia, pero tiene un precio. Él se fue triste. Quizás algunos de ustedes se han ido tristes. Quizás el último año para ti ha sido un año donde te has ido triste al escuchar lo que el Señor anhela. Y tú llegas cada domingo esperando escuchar que Él conteste de la forma que tú esperas que Él conteste esa pregunta o esa petición. Y Él la contesta de otra forma. Y te has ido triste. Pero mira, aunque es difícil, cuando tú decides rendir lo que Él te pide que tú rindas, tú encuentras la verdadera satisfacción de lo que es ser un seguidor de Jesús. Pagas el precio, pero te das cuenta que no hay nada más importante para ti. No hay nada en este mundo, no hay nada en esta cultura que se compare con vivir bajo la gracia y la voluntad de Dios, aún en medio de sufrimiento, aún en medio de prueba, aún en medio de que alguien te señale en tu trabajo y te tilde de ignorante o de loco o de no inteligente. Porque no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. Te lo garantizo. No te vayas triste como se fue el joven rico. Haz las preguntas, escucha las respuestas. Esa historia queda inconclusa. A mí me encanta la idea de que no sabemos lo que pasó después con el joven rico. A mí me gusta pensar que después de haberlo mirado, algún día dijo: ok, voy a hacer exactamente lo que él dijo. Voy a poner mi confianza no en lo que tengo, y para mí esto es lo que tengo que hacer, y voy a seguir a Jesús. Y quizás esa es tu historia hoy. Tienes preguntas, Él tiene respuestas. No le asusta ninguna. Haz el trabajo de que tu fe sea inteligente. Tenemos tanta información. Empieza a buscar profundamente de las fuentes reales. Permite que tus líderes te ayuden a hacerlo. Este evangelio se ha sostenido por más de 2000 años. Porque es que no hay otra respuesta para el problema del corazón humano. No hay otra que explique mejor la realidad del universo. No hay nada que explique la realidad del universo que estamos viviendo y nuestra cultura mejor que el evangelio. Está claro. El problema del hombre es el corazón del hombre y de la mujer, lejos del Dios que los creó. Pero hay una historia que ha sido preservada y una verdad que viene de la misma boca de Dios revelada hacia nosotros. Nosotros podemos tener acceso a eso y ser transformados por Él. Así que hoy, en lugar de un llamado aquí al frente, a mí me encantaría que tú te hicieras preguntas y que realmente digas qué son las cosas que yo no sé de mi fe que me hace falta preguntar. ¿Qué son las cosas que yo necesito preguntar? Y quiero decirte que estás invitado a hacer todas esas preguntas y que a medida que nosotros caminemos contigo, vamos a ayudarte a encontrar respuestas bíblicas a esas preguntas. No las respuestas de John o las respuestas de Glenda o de Jazz,
respuestas bíblicas de la misma boca de Dios, porque ¿a quién iremos sino a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Para tu matrimonio, Él tiene respuestas. Y esas respuestas se encuentran en que cada uno de nosotros, cuando haga preguntas, Dios le va a decir: ok, esto es lo que tú quieres conocer, y esto es lo que está pasando en tu corazón, y esto es lo que tú tienes que dejar para seguirme. Y en tu matrimonio tú vas a tener que dejar cosas para seguir a Cristo, y tu pareja va a tener que dejar cosas para seguir a Cristo. Y en ese dejar y dejar hay restauración y hay sanidad. Cualquiera que sea el problema que tú estás enfrentando, el ser un aprendiz de Cristo es la respuesta para ese problema. Ser un aprendiz y un seguidor de Cristo es la respuesta a ese problema. Iglesia, que no nos suceda que estemos toda la vida jugando a ser un aprendiz, pero nunca viviendo como uno. Que no nos suceda que en esta cultura las mentiras y el engaño de todo lo que los expertos dicen que saben hable más alto que el que tú vayas por ti mismo y puedas descubrir y escudriñar y estudiar y conocer las Escrituras y ver la realidad de las buenas noticias de Jesús y cómo todo lo que Dios prometió se cumplió en Cristo y cómo esas promesas te aplican a ti y a mí hoy. Que no te suceda que viniste todos los domingos a la iglesia pero no fuiste aprendiz, porque sabes, la iglesia son los discípulos, nada más y nada menos. Su iglesia son discípulos. Cuando Jesús regrese a buscar su iglesia, ¿sabes lo que va a buscar? No un logo, no un apellido, no los que son de Mar Azul o los que son MI, los dos empiezan con M, o los que son Mission Board, o los que son Asambleas de Dios, o los que son presbiterianos, o los que son... Él no viene a buscar un nombre, un apellido. Él viene a buscar discípulos, aprendices. Y en cada uno de estos espacios hay aprendices. Y hay personas que Jesús llamó a su conocimiento. Sé discípulo. Y si no te las sabes todas, pero sé discípulo. Ten la actitud de ser un aprendiz. Y ten la actitud de entregar lo que tengas que entregar para seguirlo a Él. Si nosotros hacemos eso como iglesia, no hay nada que pueda detener la iglesia. No hay nada que pueda detener la obra de Cristo en sus discípulos. Eso es promesa. Es más, no hay nada que pueda ocurrirte que pueda hacerte claudicar de tu fe. ¿Tú sabes lo que le pasa a un discípulo cuando pasa por una dificultad de salud? Se acerca a Dios y dice: yo sé que tú me puedes sanar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si Dios no sana, su fe está anclada en el Dios que le ofrece vida eterna. Y entonces puede atravesar esa enfermedad con una fe que es inspiradora, es transparente, es real. ¿Sabes lo que le pasa a un discípulo cuando las cosas no salen como quiere? Dice: ok, Señor, todo obra para bien, para aquellos que son llamados conforme a tu propósito. Así que esto tú lo vas a transformar para bien. Un discípulo enfrenta situaciones y dice: si estoy enfrentando esto y tú lo permitiste, pues es porque tú sabes lo que es bueno para mí, y aunque no lo entiendo y me duele. Un discípulo se duele, un discípulo llora, un discípulo hace preguntas. Un discípulo nunca deja de hacer preguntas. Es más, y hay momentos donde el discípulo dice: esta ni la tengo que hacer, yo estoy bien, porque ya conozco esta verdad de ti que no cambia. Seamos discípulos y entendamos que su iglesia tiene las respuestas para las preguntas más profundas. Te pones de pie ahí conmigo y terminamos en oración. Señor, gracias. Señor, gracias, Jesús. Porque como iglesia queremos una vez más recordar que podemos construir nuestras vidas sobre ti, sobre tu verdad, sobre tu palabra, y hacer preguntas.
Señor, mientras levantamos nuevamente nuestra voz y cantamos una vez más esta canción, habla nuestra vida. Y si tú, en lugar de cantar la canción, necesitas orar ahí y decirle: Señor, ¿cuáles son las preguntas que yo ni me estoy haciendo que debería hacerme? Habla con el Señor y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida.